Hola, buenas noches. Hoy estamos ya en nuestra tercera clase de este bimestre que compete al diseño del portafolio. Estas 2 semanas anteriores hemos visto algunas premisas sobre qué es lo importante de desarrollar un portafolio que tenga algunas características muy particulares, cómo empezar como a sacar en limpio la información que debemos llevar. Hablamos la clase pasada de la importancia que tiene incluir en ese portafolio un currículum y que ese currículum de por sí debía estar en idioma español y en idioma inglés. Entonces, el portafolio como tal, hoy que nos compete hablar un poco del contenido en sí mismo y de la disposición de esa información durante el tiempo, pues tiene una razón de ser. Y en la medida que pasan las semanas, el objetivo que nosotros tenemos cada clase es que ustedes vayan de alguna manera comprendiendo cuáles son esos parámetros mínimos para que vayan incluyéndolo en la selección de sus trabajos para ese diseño de portafolio final como proyecto personal. Entonces, la semana pasada vimos que cuando hablamos del currículum, no necesariamente, y menos en el caso de un diseñador gráfico, necesitamos ver un currículum tipo secretaria o tipo economista, por decir un ejemplo cualquiera, donde normalmente aparecen, o estándar, más que referirnos a una profesión, un currículum estándar, donde normalmente aparece el nombre, los datos personales, una cantidad de información que la gente normalmente despliega en 2 o 3, 4 y hasta 5 páginas en algunos casos. Decíamos que el diseñador debía tener la capacidad de hacer su currículum como una infografía, de modo que tuviera los 6 aspectos principales que vimos la clase pasada dispuestos de manera gráfica y de manera creativa, ¿no? Más que todo. Entonces, voy a compartir una presentación que he hecho con los puntos claves que debe contener el portafolio del diseñador y vamos a ir entonces viendo qué es lo relevante con relación a cada uno de estos puntos. De modo que ustedes puedan encontrarse con sus trabajos y tratar de seleccionar aquellos que según las recomendaciones de los expertos, cualquier diseñador gráfico debería mínimamente tener en su portafolio profesional. ¿Ok? Permíteme, entonces voy a compartir aquí. Creo que se me quedó aquí. ¿Me puedes confirmar qué estás viendo ahora? Módulo 3, parte 1, lo que debe contener tu portafolio durante el tiempo. Perfecto. Entonces, hoy vamos a ver digamos que el portafolio se divide en tres grandes secciones, las cuales dividimos en 2 partes, ¿no? Hoy que vamos a ver lo que tiene que ver en cuanto a su contenido y en cuanto a su durabilidad, ¿ok? Y luego, de alguna manera, nosotros vamos a poder hablar un poco de otros aspectos que tienen que ver no solamente con el contenido, sino como con la forma en sí mismo, ¿no? Como la estructura del mismo portafolio. Entonces, hoy nos vamos a dedicar y le vamos a establecer cuál sería por lo menos el contenido mínimo que debería tener el portafolio que ustedes deben presentar al final del bimestre como parte de su trabajo final. ¿Cómo empezar? Ya bueno, la semana pasada de alguna manera, estas 2 semanas anteriores de alguna manera nosotros empezamos, ¿verdad? ¿Por dónde empezamos?
empezamos por determinar si teníamos una marca con la que nos sintiéramos bien. ¿Por qué? Porque es que resulta que yo puedo tener un logo, pero en el diseño surgen aspectos que de una u otra forma van cambiando con el tiempo. En la moda surge lo mismo. La moda a veces es cíclica, ¿no? Cada cierta cantidad de años repite, gusta, los colores, bueno. El diseño no se escapa de eso. El arte es diferente. En artes plásticas el arte va evolucionando y cada vez las tendencias muestran tendencias diferenciadoras de alguna manera, mientras que en el diseño de modas y en el diseño gráfico los estilos suelen ser cíclicos. Entonces se pone de moda algo y esa moda pasa y en algunos años más adelante vuelve y así lo hemos visto a través del tiempo, ¿no? Entonces, cuando nosotros diseñamos una marca o diseñamos un logo, la idea del diseño del logo es que ese logo permanezca en el tiempo, la mayor cantidad posible. De modo que si yo elijo hacer un rediseño de logo en algún momento es porque mi marca ya está establecida, definitivamente el diseño lo requiere, o sea, tomar la decisión de cambiar tu marca es súper importante. Muy pocas compañías lo hacen y siempre la idea, y no siempre da buenos resultados, a veces el logo mejora, a veces empeora. Entonces, la idea de tener claro que el logo que tenemos o que queremos proyectar de nuestra marca, de que nosotros somos una marca, que es lo que vamos a exponer en el portafolio, sea consono con la época actual, con la dinámica del diseño y con los colores, por decirlo de alguna manera, que puedan manejarse, que se puedan manejar durante el tiempo que va a perdurar, pues es algo importantísimo en lo que yo tengo que trabajar. Segundo, dijimos que el currículum también era parte esencial de cómo yo voy a vincular lo que yo hago en el portafolio. Entonces, ¿dónde irán esas dos partes que nosotros ya trabajamos? Lo primero que tengo que ver, obviamente, es mi marca, ¿verdad? Entonces, en la portada, en algún lugar, según lo que yo diseño, debe ir esa gran marca que yo tengo porque es mi portafolio. Si yo considero que mi marca es un trabajo en el que la gente ya reconoce, entonces lo que expongo es el trabajo y lo acompaño de mi logo de mi marca. Y cierro ese portafolio con la información de mi currículum, ¿verdad? Entonces, esas 2 semanas anteriores que hemos trabajado, trabajamos como en los parámetros inicial y final del portafolio. La semana que viene vemos cómo organizarlo. Por ahora vamos a ver lo que tiene que tener. Entonces, hablábamos de esto que es tan importante. Fíjate que este es un currículum y es un currículum de una sola página. Así como este ejemplo, hay montones. No solamente la infografía como se las presenté, por ejemplo, la semana pasada, que les dejé por ahí un ejemplito en el aula virtual. Esto también me parece interesante porque dijimos, ¿no? Tiene que estar en español y además debe estar en inglés, porque de alguna manera yo debo tener esa combinación y ese poder. Hola, este es mi portafolio. Un color significativo de la marca, un autorretrato ilustrativo, que de alguna manera también en la primera clase vimos como una forma interesante. Recuerdan que vimos un ejemplo que era la mitad de una fotografía y la mitad de una ilustración, algo muy bonito. Entonces, ustedes ya están en la capacidad de hacer eso. Conmigo, por ejemplo, han visto la descomposición de la forma, cómo simplificar formas, y llegar a hacer una ilustración para ustedes en este punto es muy sencillo. Entonces, ¿en qué se tienen que concentrar? ¿Qué es lo importante sobre ustedes? ¿No? Los datos personales, los datos de contacto. Ok, este trabajo me interesa, este trabajo me parece bueno. ¿Dónde contacto a esta persona?
¿qué trabajos ha hecho? Entonces, quizá si tenemos algo relativo a unas marcas, pongamos las marcas, un par de ejemplos y cuáles son mis habilidades en cuanto al diseño y el manejo de software. Eso es lo que a un diseñador gráfico por lo general le preguntan, ¿qué programas manejas? ¿Cómo estás de idioma? ¿Con quién has trabajado y dónde te contacto? O sea, 4 cosas muy esenciales para de contar y estoy completamente segura que ustedes las van a poder diagramar de manera creativa en una sola página. ¿Ok? Por eso hablamos de que definitivamente el currículum tiene que ser parte de la infografía. El formato, bueno, del formato hablamos la semana que viene. El formato quizá es lo de menos. Para mí, lo más importante del día de hoy, porque es que el formato, hay tantos formatos que se pueden manejar de modo creativo, pero ese formato va a depender del contenido, de lo que ustedes tengan para mostrar, de cómo seleccionen ese contenido y de cada uno de los parámetros que ahora uno a uno vamos a ir como teniendo en cuenta. Entonces, en el CV que vimos la semana pasada hay 6 aspectos importantes. Hoy llegamos a la conclusión que si 6 son importantes, 4 son esenciales, ¿verdad? Que son los datos personales, qué has hecho, las habilidades en cuanto al idioma y en cuanto al diseño de software y al manejo de software, pues, que tenga que ver con diseño gráfico. Así es que cada vez podemos ver que simplificamos más el asunto. Sin embargo, si tratamos y trabajamos los 6 puntos que vimos la semana pasada, está perfecto. Ahora, como hablábamos, yo tengo que aprender a seleccionar los trabajos de diseño. ¿Qué voy a incluir y qué no? A veces es difícil cuando apenas estamos estudiando generar ese portafolio, porque a veces las personas pues no tienen más experiencia que el trabajo que han hecho para clases, ¿verdad? La ventaja que ustedes tienen es que de alguna manera las dos están vinculadas o han estado vinculadas ya con aspectos laborales que les van a permitir mostrar un poquito más allá de ejercicios de clase. Ahora, los ejercicios de clase además enriquecen el trabajo que ustedes hayan hecho de manera eh, pues real, ¿no? O sea, de alguna manera el ejercicio creativo que se hace en clase muchas veces es interesante y otras personas no lo conocen, pero es bueno tener en cuenta que mínimamente yo pudiese incluir al menos unos de 3 a 4 trabajos que yo haya hecho en la universidad que me parezcan muy buenos y alrededor de unos 6 trabajos que haya hecho de manera profesional mínimamente si no tengo mucha experiencia, ¿ok? Entonces, yo siempre les recomiendo, tengan como un número par, apunten a tener al menos 10 ejemplos, 10 cosas que mostrar de trabajo. Es un número relativo, pueden ser 10, pueden ser 12. Va a depender de su experiencia y el tiempo que tengan en el área gráfica, pero mínimamente estoy segura que vamos a poder sacar 10 trabajos, aunque solamente estuviéramos sacando trabajos de la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera los vamos a poder combinar. Obviamente, el trabajo que van a seleccionar no es cualquier trabajo, ¿verdad? Sino ese trabajo más destacado. Ese trabajo que ustedes sintieron como que, uy, yo a este trabajo sí que le invertí tiempo, sí que me dediqué, a mi profesor le gustó, me hizo observaciones mínimas, le corrijo las observaciones que me hicieron y ya corregido, yo lo subo. Si lo dejé ahí porque ahí quedó la calificación, entonces lo retomo, lo arreglo de alguna manera, veo precisamente cómo yo pongo mis trabajos destacados todavía mucho más interesantes de forma visual. No todos los trabajos son buenos, no todos tienen la misma línea, no puedo enseñar solamente un solo tipo de trabajo, es decir, no puedo decir, ok, yo soy experto en hacer logos y solo hacer logos, porque si están trabajando en diseño gráfico,
tienen que mostrar un poquito más, ¿no? Como, cómo trabajan, por ejemplo, ilustración, cómo trabajan imagen corporativa, cómo trabajan diseños de portadas, cómo trabajan con tipografías. O sea, hay una cantidad de cosas interesantes que el diseñador gráfico pudiera tener sus categorías y dependiendo obviamente del gusto de cada uno, porque lo que estamos haciendo es construir el portafolio para mostrar su propia marca. Ok, ¿qué trabajos son los que vamos a exponer en ese portafolio? Obviamente los más creativos, ¿verdad? No vamos a exponer cualquiera, a veces nos cuesta hacer esa selección, pero créanme que vale la pena. Vale la pena tomar decisiones y decir, bueno, no, esto no va. Mejor creo que va esto. Y vamos de alguna manera concentrándonos en lo que nosotros necesitamos proyectar, que quiero que la gente sepa que yo hago, en qué es que yo soy bueno. Eso es lo que yo tengo que hacer, mostrar los trabajos más creativos en cada una de esas áreas que me interesa que la gente sepa que yo manejo. Yo soy bueno dibujando, yo soy bueno ilustrando, yo soy bueno organizando, separando colores. ¿En qué soy bueno? Debo sentirme bueno en algo, ¿verdad? Entonces, es como una búsqueda. Este portafolio nos ayuda además a encontrarnos con nuestros propios gustos, con nuestros propios eh, trabajos más relevantes, porque nos ayuda a reconocerlos en este punto, ya que tenemos que seleccionar lo mejor de lo mejor. Ahora, como les comentaba, hay variedad. Puedo decir que voy a poner 10 trabajos de lo mismo. Si voy a poner 10, yo tengo que saber que tengo que seleccionar. Y cuando yo selecciono, entonces la cantidad de ejemplos son importantes, ¿no? ¿Qué quiere decir que yo ponga 10 trabajos? No quiere decir que yo ponga solo 10 imágenes. Que yo ponga 10 trabajos significa que si, por ejemplo, yo hice un diseño de marca, pongo en una galería, pues que se vea con un ejemplo más o menos como este que tenemos en la parte inferior, de alguna manera, pues, ¿qué hice Profe, para la marca, verdad? Diga. usted está moviendo las diapositivas porque no estoy viendo Sí. ningún cambio ¿En dónde se quedó? en la primera. Ay, no puede ser. A ver, devolvámonos. Allí me devolví al documento, no al modo de presentación. ¿Ahí ves que cambian? Ahora sí están cambiando. Ok, vamos de nuevo, solamente como para repasar de qué estaba hablando. Ahí me dices si están, ¿ahí cambió? Sí, Ok, entonces, lo primero que estábamos hablando era que debemos saber qué tipo de trabajos incluir, que debemos incluir trabajos bien destacados y que esto nos implica tener que hacer selecciones, ¿verdad? Eso es como una primera parte. La segunda parte, y también muy importante, que ojalá sean trabajos destacados, trabajos reconocidos. Si no tengo por lo menos el reconocimiento general del público y la sociedad, tendré por lo menos el reconocimiento de mi profesor, donde obviamente me ha dicho o me ha hecho un buen comentario, ok, esos son los que yo voy a mostrar. Ahora, estábamos hablando de la categoría, por ejemplo, si van a mostrar un trabajo, hablábamos que si iban a ser 10 trabajos y, por ejemplo, teníamos uno de diseño de marca, no implicaba que solamente mostráramos el logo de la marca que diseñamos, sino todo lo que hicimos, porque normalmente cuando diseñamos una marca, diseñamos papelería, diseñamos de pronto algo para producto, ¿no? Entonces, como que viéramos de la manera interesante de poner a través de una galería esas imágenes para que se viera como el conjunto y se viera armonioso en cuanto al diseño. Ahora, si lo que yo quiero mostrar es un diseño de cartel, entonces yo debo saber que debo utilizar la mayor porción de la página. Y por eso es importante, desde antes de tener en cuenta el formato, saber qué es lo que yo quiero mostrar. Porque de alguna manera, tener ya claros cuáles son los trabajos que yo voy a mostrar es lo que me lleva a poder después, entonces, seleccionar el formato en el que lo voy a mostrar. ¿Qué tipo de portafolio? ¿Portafolio en línea o portafolio impreso? En este caso,
de rutinas tan tecnológicas que nos han tocado últimamente, lo primero que tengo que hacer es un portafolio en línea, pero no debo descartar en algún momento, si es posible, que diseñe un portafolio que sea, ¿cómo les digo? Como fácil de ir alimentando. Podemos diseñar, si queremos pensar en impresos y si queremos pensar en 10 trabajos destacados que queramos mostrar, más una portada creativa, más un currículum, alrededor de 12 páginas. 12 páginas cuando hablamos de una impresión, ¿qué viene siendo? Vienen siendo 3 pliegos. Recuerden que cada pliego tiene 4 páginas, ¿verdad? Entonces, si son 12 y yo me pongo la tarea de que, ok, voy a tener mínimamente 3 páginas plegadas al centro para que generen mis 12 caras, no es un gran volumen de impresión, pero se ve muy bien. O sea, queda muy bien que nosotros logremos ese objetivo. Porque cuando nosotros ese mismo portafolio lo mostramos o lo diseñamos en línea, podemos mostrar 12 páginas que cambian. Cuando lo imprimimos, pues tenemos 3 pliegos que de alguna manera estoy viendo en doble cara a la hora que los tengo que montar. También tengo que saber que no van igual uno detrás de otro como lo tengo diseñado en línea, sino que tengo que montarlo para que sea cosido en el centro. Entonces, de alguna manera es importante ese diseño del portafolio. Pero por eso es que es mucho más sencillo. Primero, diseñar el portafolio en línea y después diseñar el portafolio impreso. No está de más, como les decía, vincular páginas que me permitan a mí hacer un cambio rápido. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Que si yo agrego páginas, la página que siempre va a cambiar es un solo pliego. Yo puedo mantener el 2 y el 3 igualitos, pero los otros pliegos pueden ir cambiando, ¿verdad? Yo puedo poner más pliegos en el centro que me vayan aumentando el volumen y no tengo que volver a imprimir, o más pliegos atrás, de manera que yo no tenga que volver a imprimir y me sirvan algunas páginas. Entonces, creativamente es lograble. Ahora, la resolución de las imágenes. La resolución cuando nosotros presentamos ese portafolio en línea. No por ser en línea y no por querer que pese menos, yo debo sacrificar la resolución del portafolio. ¿Qué es lo que se hace? Se diseña en Illustrator, ¿verdad? Eso es lo que siempre nos han, en donde nosotros tenemos que enfocarnos, en Illustrator, en InDesign, en cualquier programa de diseño que estemos trabajando. Se vectoriza la mayor cantidad de la información posible. Lo que no se puede vectorizar, ¿de qué manera ustedes creen que se puede utilizar de buena calidad y de no mucho peso? ¿Cómo creen ustedes que se puede lograr eso? Yo me imagino que ya han tenido que hacerlo en algún momento para el trabajo que hacen, ¿verdad? Transformar algunos archivos, porque por lo general al diseñador le piden, ok, mándanos en PDF, convertido a curvas, ¿qué más? Optimizado, se llaman. Entonces, ¿cómo nosotros optimizamos un portafolio? A través de los años y a través de la experiencia, lo que he podido lograr es transformar. Cuando ustedes tienen su portafolio en PDF y todavía pesa mucho, pero es para una aplicación en línea, lo que se recomienda es que abran el ilustrador. Desde el ilustrador, abran el PDF, ¿ok? No lo inserten, sino que lo abran. De modo que cuando uno abre
un PDF que tiene varias páginas en el Illustrator conserva la calidad con la que viene, o sea, conserva esa buena resolución con la que viene, o eso que está haciendo que ese portafolio pese lo que pesa. ¿Ok? ¿Dónde es que se transforma? Cuando le decimos guardar como, ¿verdad? Tenemos que guardarlo como ilustrador para tener la certeza de que tenemos de base el de alta resolución. Sin embargo, después de que hemos abierto el PDF de alta resolución, que lo hemos grabado como ilustrador, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a generar otro PDF. Pero en ese volver a generar el otro PDF es que yo tengo que verificar que sea para página web, que diga que sea optimizado y quitar todos esos ganchitos que aparecen extra, que son alrededor de unos 6 ganchitos que ahora los vamos a ver. Voy a dejar de compartir para que podamos ver eso de lo que estamos hablando, que son precisamente las características de un portafolio optimizado o de una información optimizada, por decirlo de alguna manera. Vamos a abrir aquí cualquier archivo que tengo para podérselos mostrar. ¿Dónde está eso de lo que estamos hablando? Bueno, ¿me confirmas que estás viendo ahí? La pantalla del ilustrador. Sí, sí. Ok. Hay unas letras en grandes, grises Ajá, y negras. un loguito ahí, IAG. Ok. Si esto fuera una imagen que esto venía en un PDF, es un manual de marca, tiene 100 páginas, ¿cómo yo hago que esas 100 páginas que pesan 100 megas ahora lo puedan subir a una página web que implica, en teoría, y un archivo optimizado no debe pesar? Por ejemplo, cuando me mandan a hacer una memoria de una empresa, una revista, algo que puede pesar por la cantidad de páginas, una cantidad considerable de megas, por ejemplo, 100 megas o más de 100 megas. Se dice en la usabilidad del diseño web que un archivo optimizado no puede sobrepasar los 8 megas. Por muy buena resolución que yo quiera ponerle, eso es un estándar que debo tener en cuenta. Lo ideal es entre 3 y 5 hasta 8 megas. Más de eso ya se vuelve imposible para verlo. La gente tiende hoy en día a ver todo en el celular. Bajar un archivo de más de 100 megas es una cosa que no tiene cabeza, es una locura hoy en día en usabilidad, ¿verdad? Y nosotros como diseñadores gráficos somos los encargados de ayudar a construir esos archivos optimizados. Entonces, lo que les decía, primero hay que garantizar que el archivo está guardado en Illustrator. Entonces, verifico cuando guarde como yo tenga aquí la extensión del Illustrator. Después de que ya yo lo tengo de esa manera, tengo que convertirlo, aunque lo acabo de abrir de un PDF. O sea, acuérdense que nos pasaron un PDF grande, o yo convertí y me quedó un PDF grande en el trabajo que hice. Lo que tengo que hacer es volverlo a abrir, grabarlo como ilustrador, decirle que vuelva a grabar un PDF, guardar como, cambio la extensión aquí. Yo no sé si ahí creo que déjame dejar de compartir y yo comparto de nuevo porque aquí creo que solamente ves la pantalla del ilustrador, pero no ves toda mi pantalla. Déjame compartir toda mi pantalla para que puedas ver cuando cambio toda la pantalla. Ok, ahí. Archivo, guardar como. Busco
cambio la extensión, que ya no es Illustrator, sino voy a PDF, ¿verdad? Pongo un nombre cualquiera, por ejemplo, esto es ejemplo base. No tengo que poner nada más un nombre, algo corto. También es importante que cuando vayamos a optimizar archivos o dejamos solamente nombres cortos o ubicamos líneas bajas y el otro nombre. Es lo que se recomienda para optimizar la lectura de los archivos. Ya la extensión se va a generar automáticamente. Entonces, al decirle guardar en ese PDF, aparece en esta sección, que es lo que quería que viéramos, donde normalmente en las generales nosotros no nos fijamos y está la combinación estándar. La combinación estándar es esta. Si yo no le quito el ganchito a conservar las capas de edición, va a pesar mucho. Si yo no le quito el ganchito a incrustar las miniaturas de página, va a pesar mucho. Yo necesito un archivo limpio en PDF, optimizado, que la gente pueda ver bien y que tenga buena calidad, que tenga buena resolución. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Optimizar para vista rápida en web. Sí. Esto después yo lo puedo dejar porque solamente es una cuestión de visualización o quitar. Pero aquí lo que me interesa es que para optimizar la vista rápida en web, no solamente lo debo dejar el ganchito puesto, sino que yo debo ingresar aquí a las características y buscar el que dice tamaño de archivo más pequeño. Aquí hay otro que es tamaño de archivo pequeño PDF 1.6. Eso es una relación de aspecto. La que yo debo elegir para no tener problemas, que sirva y corra y funcione de manera óptima, es tamaño de archivo más pequeño. Al decirle tamaño de archivo más pequeño, de alguna manera, estoy obligando al programa a trabajar con la compresión máxima, por decirlo de alguna manera. Y esa compresión máxima, tengo que tener cuidado. Quizá este es un proceso que yo necesite hacer varias veces, porque ya le dije, comprima al tamaño más pequeño, hágalo en PDF. Pero si yo me fijo y voy no solamente en las generales, sino que empiezo a revisar cada uno de los aspectos de compresión, las marcas, la salida, lo avanzado, la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. El siguiente punto importante es este que habla de la compresión. Porque yo tengo que fijarme que aquí donde me habla de la calidad de la imagen no se mantenga baja, se mantenga mínimamente de media a alta. Yo puedo dejar una compresión automática en JPG, pero debo verificar la resolución. Aquí las imágenes por lo general conservan 300 dpi de resolución. Es lo que yo debo tratar de mantener. Si yo aquí, imágenes de mapa de VIPs en escala de grises, pueden tener 150, pero las imágenes, mapa de VIPs, de alguna manera pueden ser menores. O sea, es importante que yo tenga en cuenta los aspectos de la compresión, que la forma automática mía es ahorita JPG, pero yo puedo decirle que sea zip, que sea otra. No, ahí yo me fijo que esté en JPG. La calidad de la imagen no puede ser baja, al menos debe ser media, al menos. Y comprimir textos y artes lineales. A veces eso no está encendido y también es importante que lo tengamos configurado. Entonces, a mí me parece que siempre me ha funcionado y es muy buena la resolución que se tiene pasándolo a una calidad media y media o alta y media, ¿no? Yo puedo jugar con eso. En marcas y sangrados no debo tener nada marcado. Los demás aspectos son aspectos que tienen que ver con compatibilidad de otros softwares.
los demás aspectos son realmente poco relevantes. Lo más importante es que de alguna manera yo sí tenga en cuenta las generales y la compresión. En las generales tener desactivados todos los botones. El único botón óptimo para tener es este que dice vista rápida en web, y por cualquier doble check este para verlo cuando ya se graba. En compresión, saber que voy al tamaño de archivo más pequeño sin fijarme que sea estándar, ni PDF, ni el PDF más pequeño, simplemente el tamaño de archivo más pequeño, que no dice absolutamente nada. Automáticamente al poner el más pequeño, esto cambia abajo y bajo, como viste que ahorita se movió. Yo dejo por lo general en una calidad alta, en una calidad media, y cuando yo guardo nuevamente el PDF, me está preguntando, porque hace como un doble check, como que conservar las capacidades de edición de Illustrator desactivada. Es posible que ciertas características de edición queden desactivadas cuando vuelva a abrir el documento. ¿Desea continuar? Le digo que sí, porque lo que yo estoy generando es un PDF. A mí me interesa solamente tener una lectura para web. Ya el ilustrador potente que yo tengo, el que trabajé, lo tengo como ilustrador, ¿no? Entonces, aquí yo le digo, ok, él me genera un PDF, me muestra que tiene exactamente una buena resolución, y yo todavía tengo chance de que si tengo el programa de PDF original, puedo, o pues que de alguna manera me permite hago otra cosa adicional, que es guardar como, y aquí me dice reducir tamaño de archivo. Pero esto es un segundo paso si lo tengo. Si no lo tengo y me hable solamente un reader de PDF, ya de por sí el tamaño del archivo se mantiene muy liviano. Y eso ayuda muchísimo. Yo he convertido documentos de 400 páginas que pesan casi 200 megas en documentos de esas mismas 400 páginas, a una resolución de 7.8, ¿no? Y que se ven bastante bien. Entonces, es increíble la cantidad que se puede hacer. Y grabándolo del original no me permite, o sea, haciéndolo directo, eso no me es permitido, aunque yo sea la persona que haya trabajado las 400 páginas en el Illustrator. Esa optimización solo sucede cuando yo abro el PDF ya. O sea, yo tengo que tener en cuenta que tengo un documento grandote de 100 páginas, 200 páginas o 400 páginas, que pesaba, no sé, digamos que pesa 200 megas. Cuando yo lo convierto a PDF, muchas veces me doy cuenta y me frustra que me llega a pesar 150 megas. Entonces yo digo, es que, wow, en Illustrator me pesaba 200 megas. Lo acabo de poner en PDF y me pesa 150. Y empezamos a padecer, ¿verdad? Porque ahí es donde como que, ¿y qué hago? Ese es el truco. El truco es coger ese de 150 que tengo bueno, que lo hice, que viene del original, abrirlo como documento y verificar que ves para diseño web del modo de la compresión más pequeña, y automáticamente vas a ver que puede cambiar de 150 megas a 5 megas, a 6 megas, que es lo que a nosotros nos exige aprender a hacer la optimización de un archivo muy grande, ¿no? Entonces, eso es como un pequeño tip que les puedo dar, porque no solamente les va a funcionar ahora que están haciendo portafolio, les va a funcionar para cualquier tipo de trabajo que ustedes estén haciendo en Illustrator, que esté muy pesado y que aunque queramos y lo pongamos en PDF, se sigue manteniendo pesado. Entonces, ese es el truco. Abrirlo y verificar que ya cuando lo abro nuevamente y le pongo otro nombre, lo dejo solamente para lectura web, y en la compresión relativamente de imágenes, eso depende también de la cantidad de información que ustedes tengan y de lo relevante que sea para ustedes mantener la calidad de unas imágenes, o ver
más abierto el grano o menos abierto el grano de las imágenes como tal que no están vectorizadas, ¿verdad? Entonces, eso por ese lado. Déjenme, busco nuevamente aquí donde estábamos trabajando. Que bueno, estábamos hablando precisamente de la resolución. Entonces, no importa qué cantidad de páginas yo tengo, ni cómo yo lo esté mostrando, lo importante es que al final yo tenga un archivo optimizado que me haya permitido además subirlo a una plataforma que yo no tenga que mandar un archivo, sino que la gente dé un clic y lo pueda ver. Yo puedo mandar un código QR para que la gente acceda a ese código QR y vea mi portafolio. O puedo subirlo en una plataforma ISO, hacer un enlace corto, un bit.ly, por ejemplo, porque a veces esas direcciones de los lugares donde yo subo documentos de manera gratuita son unas direcciones larguísimas, ¿no? Que aparecen, cuando tengo celular, aparecen como cinco líneas del enlace. Lo que se recomienda es que en Bitly, que es BI, no sé si lo han usado alguna vez para cortar alguna URL larga. ¿Tú conoces Bitly? Sí, sí, lo conozco. Es súper práctico y es muy bueno y es gratis. Entonces, es una de las cosas que uno recomienda. Voy a presentar un portafolio. Ah, ok, lo puedes ver aquí. Bitly tiene la ventaja que también tiene una opción que le permite a uno pagar un Bitly personalizado. O sea, además puedes personalizarlo, pagas algo y por ejemplo, te queda María punto algo. O sea, te deja personalizarlo, porque por lo general te saca un código genérico de ellos, ¿no? Corto, pero de ellos. Ok, eso en cuanto a la resolución y la publicación del portafolio. Ahora, hablábamos de las tendencias, ¿no? De precisamente el portafolio, a mí no me puedo olvidar y por eso pongo esta imagen, cuando estuvo de moda los degradados. Hubo un tiempo en que toda la publicidad que salía era como que tenía que tener un fondo degradado, una imagen degradada, un texto degradado, algo se metió en la caja de diseño y te puedo estar hablando de unos, ¿qué? 15 años quizá, hace unos 15 años, como por los 80, como entre los 90, a ver, entre los finales de los 80, como entre el 89 y el 99, por ponerlo, fue como una década donde la tendencia gráfica era esa mezcla de color. O sea, como que se descubrió que los colores dejaban de ser planos, que en la parte de tecnología se podían vincular, se empezaron a manejar más registros gráficos electrónicos y se convirtió en una tendencia. Ahora, ¿cuáles son las tendencias 2022? Las tendencias no solamente tienen que ver con el estilo, las tendencias tienen que ver con el color. Todos los años existe un color tendencia del año creado por así como la moda la rige en Italia y nos mandan cuáles son los colores de tendencia para el año que viene, los diseñadores desde el año anterior estén trabajando para producir sus colecciones. En el diseño gráfico también existe el color tendencia. ¿Sabes cuál es el color tendencia 2022? Bueno, yo leí por ahí, pero no sé si era fuente segura. La fuente segura es la de Adobe. Siempre Adobe en diseño, color, vamos a buscarlo aquí, color tendencia 2022. La fuente siempre es interesante que busquemos la fuente de Adobe, porque por lo general hay, pues están las casas de moda y otros que normalmente manejan, pero el Pantone, por lo general, Adobe, Shutterstock, ¿qué otra? Hay como más o menos unas 3 o 4 que ya uno puede decir, ok, estas son como las que siempre lo manejan de manera interesante, ¿no? Y que son confiables. Entonces, este es el color de las tendencias del 2022. Todos los años tenemos una gama, por decirlo, o un color estrella, ¿no? Entonces,
estas son nuestras tendencias. Este es nuestro color impactante para el 2022, el color coral. Y obviamente lo que nos muestran es una paleta con la cual se puede combinar bastante bien esa tonalidad. Ahora, esa tonalidad, que es como la tonalidad base, aquí también este estudio de color es bien interesante porque presentan unos colores populares por país. O sea, como que además entonces ellos hacen un estudio y de alguna manera es interesante y ahora lo revisamos para años anteriores. ¿Cuáles son esos colores tendencia, por ejemplo, Latinoamérica o colores tendencia Europa? O sea, por lo general son como por regiones, ¿no? Aquí están por país, pero por lo general, si nosotros los agrupáramos, son como por regiones. Entonces, fíjate que, por ejemplo, aquí Brasil, Chile, ¿no? Maneja una paleta como en la misma tonalidad. El otro era, por aquí lo vi, México, ¿no? Esos son como los de Latinoamérica, más o menos en la misma onda. Argentina ya se nos mezcla un poquito, pero Argentina y Chile están más o menos siempre igual. Ahora, como decía, vamos a ver la del 2021. Entonces, las tendencias 2021 quiero ver la de Shutterstock. Ellos empezaron a hacer un estudio hace poco. Temporada. Es más, podemos poner el color tendencia o podemos poner el Pantone tendencia. Es en el Pantone tendencia donde nos muestra el color único, el base. Ajá, es esta, la página del Pantone. ¿Ya? Entonces, el Pantone del 2021 o del 2022 o del año que viene en curso, por lo general siempre está Profe, ¿está asociado. compartiendo pantalla? Sí. ¿O no la está compartiendo? ¿Por qué se me quita? Si yo le dije compartir toda la pantalla. Dame un segundo, vuelvo y lo activo, ¿será? Para ver. Aquí estoy. Yo le digo presentar toda mi pantalla para que sea toda y no solamente una ventanita. Estos son los colores que han venido siendo tendencia en los últimos años. Esto empezó a tomar auge desde el año 2000, donde ellos sacaron como cuál era, ahora sí lo estás viendo, ¿verdad? Sí. Ok, donde ellos empezaron a sacar cuál era el color del año, por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros en diseño gráfico, de alguna manera, siempre también hemos tenido, así como la tendencia de color italiana sobre las tendencias de verano, una tendencia que va cambiando con el año. Normalmente esta sale y pues no sé, es asociada según el año. Yo aquí tengo hasta la 2021 porque puse 2021, vamos a poner 2022. Ajá. Porque este es el tono del 2022. Este fue el que yo leí. Ese es El el Pantone. Pantone 173938. Ese es el Pantone del año. Ese es el Pantone propuesto para este año, ¿no? Entonces,
ese Pantone propuesto nos deja ver a nosotros la línea de Pantones anteriores. El del año pasado fue el gris, el del 20, bueno, en el 2021 hubo dos. En el 2020 se mantuvo el azul, en el 2018 el violeta. Yo creo que uno debe asociar la gente que sabe y está en el mundo gráfico, conoce esto, sabe de esto, sabe que existe un color tendencia. Entonces, lo que yo siempre he recomendado es, la idea de tener un portafolio de alguna manera nos permite mostrarnos actuales o nos permite mostrarnos desactualizados con un solo clic, con solamente ver algo. Entonces, nosotros debemos tener en ese diseño de portafolio secciones de color que me permitan cambiarlos rápidamente. De modo que si yo tengo un portafolio con tendencia en el tono del 2020, pero ya estoy en el 2022 y yo estaba en mi trabajo, nunca nadie me ha pedido nada, pero quiero una oportunidad para una beca, para algo, quiero mandar mi portafolio, no lo manden con el color que lo hicieron en el 2020. Revísenlo, tómense el tiempo de adecuarlo a la necesidad del trabajo que quieren publicar y de alguna manera darle un aire fresco. Eso no implica invertirle mucho tiempo a ese portafolio, implica solamente alinearlo con la tendencia gráfica de color del año. Créanme que en detalles tan chiquititos como ese, el que está metido en el mundo gráfico se fija. Y esos son los detalles que hacen la diferencia. Con alguien al que simplemente no le importó y cogió su portafolio que tenía hecho hace 10 años y lo mandó tal cual. Eso ya no se da, ya no es lo mismo. Hay que estar precisamente viendo y manteniendo el perfil. Eso es como el que saca una cuenta de LinkedIn y no la actualiza. Normalmente uno tiene que estar pendiente, cambiaste de trabajo, estás haciendo otra cosa, cámbiala, no la dejes como la creaste hace 5 años, dale cariñito. O sea, exactamente lo mismo pasa con el portafolio, hay que darle cariñito. Este es un color lindo, es un color muy apacible y no todo tiene que ir en ese color, algunos detalles nada más, solamente como que para precisamente hacer como una diferencia y vernos actuales. Es una recomendación. Ahora, como estábamos hablando de lo que era la tendencia, aquí también es importante lo que sigue. Y era que decíamos que íbamos a hacer una marca personal, ¿verdad? De eso ya lo hablamos desde la primera clase, lo trabajamos. Dijimos que en tu caso, por ejemplo, ibas a revisar la estructura de la tonalidad, porque lo que teníamos que hacer era que funcionara a blanco y negro primero, para que luego funcionara a color. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan con qué se quieren identificar. Entonces, el nombre de ustedes, diseñadora gráfica, porque ahorita estamos trabajando un diseño de portafolio específicamente profesional del área de trabajo. Ustedes en qué están trabajando, qué están estudiando, a qué se quieren dedicar, al diseño gráfico. Entonces, en esos aspectos tiene que ir el nombre de ustedes o el seudónimo. Por ejemplo, este es mi seudónimo, yo en la parte artística soy Mogash, Mónica Gamboa Chamsor Mogash, y quiero destacar ahora en esta época de mi vida, estoy haciendo joyería contemporánea. Entonces, ok, yo soy artista plástica, entonces pondría artista plástica. Quiero destacar que soy publicista, entonces pongo publicista. A lo que voy es que debe estar un nombre que genera mi marca, sea el nombre completo o sea mi seudónimo, y específicamente la línea en la que yo estoy aplicando para que ese portafolio sea consono con lo que yo estoy mostrando. Y obviamente para cerrar, porque dijimos que eran como pues 10 aspectos claves en este asunto del contenido del portafolio, es que el portafolio de alguna manera se vea interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que un portafolio sea interesante o no? Que yo en la primera página no muestre todo lo que tengo, que haga un diseño que de alguna manera sea parte del trabajo que me permita a mí tener la curiosidad de pasar la página. Por eso hablamos que quizá lo que yo recomendaría es tener algo muy limpio en la primera página, en específicamente lo que tiene que ver a la marca.
Que mi currículum se vaya para la última, ¿verdad? Pero que mis trabajos, dependiendo de la selección y esos 10 trabajos que yo voy a tener en cuenta, sean los mejores y me permitan mostrarlos con la mayor calidad posible, la mejor resolución posible, como tal. Para mí, el formato sería como lo siguiente de lo que nosotros tenemos que hablar y en lo que nos vamos a enfocar la semana que viene. ¿Cuál es la tarea hasta el momento? Vamos a dejar de compartir. Esta es la tarea difícil. Ahorita tenemos la tarea difícil y la tarea difícil es seleccionar lo que yo quiero que vaya en el portafolio. Yo siempre he dicho que es la tarea difícil porque implica tener el carácter de decir esto sí o esto no, de alguna manera. Y quiero que nos enfoquemos en la calidad con relación a lo que ustedes proyectan. Ya tener su propia marca implica que ustedes trabajan diseño de marca. Tener su currículum y tratar de poner algo de ilustración ayuda a que de alguna manera en estas dos facetas están mostrando algo diferente. Qué interesante sería tener algo que tenga que ver con producto, con imagen de producto, algo que tenga que ver definitivamente con una imagen corporativa general en cuanto al diseño de varias cosas, mockups, por ejemplo, de como cuando hicimos la personalización de t-shirts, tazas, de material POP, ¿recuerdan? Que lo vimos también en una clase. Sí. Entonces, es como eso, como buscar cuáles son esos 10 trabajos. Ahora, ustedes pueden tener en sus trabajos, por ejemplo, actuales, algo interesante que están haciendo y que también quieran mostrar. Entonces, ¿cómo lo vinculan? ¿Con qué marcas han trabajado? ¿Con qué empresas han trabajado? Simplemente la marca de la universidad en la que están estudiando. O sea, ¿cómo van a vincular precisamente el trabajo con la marca, ¿no? De lo que quieren mostrar. Así es que, bueno, mi recomendación es, si es que definitivamente tengo muchas cosas buenas, interesantes que mostrar, que ese portafolio no tenga más de 14 páginas. Eso es porque 10 páginas es suficiente, pero tengo cosas muy buenas, bueno, me voy a 14 páginas, que implica tener quizá un pliego más a la hora de diseñar un formato impreso, ¿no? Que en realidad son 16. Pero digamos que estamos hablando de 14 páginas de trabajo, más portada y cierre, ¿no? Por eso hablamos de 14 páginas de trabajos. Todo tiene un diseño. Como les digo, mínimamente 10. Vamos a empezar a hacer esa selección. Entonces, el trabajo consiste, ya están trabajando su imagen de marca. Ya quedamos en que yo iba bastante adelantado. Ya trabajaron, porque la tarea para esta semana era que tuvieran trabajado y adelantadito la parte que tenía que ver con la infografía del currículum. Y para la semana que viene, pues lo que necesito que me presenten es los trabajos que quieren mostrar. Dijimos que van a seleccionar entre 10 y 14 trabajos. O sea que la próxima clase lo que va a haber es una sustentación hasta el momento, que estamos ya a la mitad del bimestre, la mitad del bimestre la semana que viene. Y eso implica que ya tengan seleccionado marca, diseñado currículum y seleccionados los 10 trabajos, de 10 a 14 trabajos. Me los van a mostrar cada uno. Y con base en la estructura que yo vea que tienen esos trabajos, les voy a poder recomendar cuáles serían los formatos más dinámicos para que ustedes puedan trabajar esos portafolios y que se sientan y se vean vigentes. ¿Ok? Okay. Entonces, sí es muy importante y así se los voy a describir también ahí en el aula virtual. Para la clase número 4, que es la clase media, ya yo tengo que tener marca trabajada, currículum trabajado y trabajos seleccionados.
Ya lo que hacemos de ahí en adelante es precisamente ver lo que tiene que ver con el formato y empezar a diseñar con relación al estilo, que se vea el estilo, que me permita ir presentando e ir combinando pues los otros aspectos teóricos que tienen que ver con el diseño del portafolio. No sé si tienes alguna pregunta hasta el momento. Por el momento no. Obviamente también ese portafolio tendrá que quedar optimizado, ¿no? O sea, que de buena calidad, tendrá que quedar subido a una plataforma virtual, pero bueno, de eso se trata ya el examen final. Lo más interesante de esta clase es que ustedes desde el principio saben qué es lo que tienen que presentar al final y que vamos a ir recopilándolo pasito a pasito. Entonces no se dejen atrasar, ¿ok? La próxima clase, por eso es importante que hagamos una sustentación de lo que llegamos hasta ese punto. Esa va a ser su tercera nota. Digamos que ya yo tengo 2 notas de ustedes hasta el momento. ¿Cuáles son? Las 2 que hemos presentado. La de la imagen de marca que cada una ha adelantado y hoy deberían haberme presentado el currículum, pero no está Génesis. Les voy a dar chance hasta la semana que viene que lo junten con con la selección de los 10 trabajos y de ahí ya tendríamos nosotros las 3 primeras notas, ¿ok? La de la imagen de marca, la del currículum ya diseñado, que esa infografía la tenemos que traer para hoy, y la de la selección de los 10 trabajos, de 10 a 14 trabajos seleccionados para presentar el portafolio. Ya entonces después nos dedicamos a ver cómo los clasificamos, cómo los organizamos, qué secuencia le damos, qué línea ustedes gráfica van a mantener para seguir consonos en lo que quieren mostrar, qué detalles o qué iconografía usar, qué colores recomendados, o sea, vienen como los detalles ya de lo que va a ser específicamente diseño del portafolio. Por ahora nos hemos dedicado a ver lo que son las partes, el contenido básico, cómo seleccionar la obra y cómo queremos proyectarla. Entonces voy a cerrar la grabación.